Sí, licenciado, buenas tardes. Ok, empecemos. Hoy vamos a ver lo que ustedes también ya conocen, que es el estado financiero denominado estado de resultados. Este reporte que genera la contabilidad nos dice en pocas palabras cuál es el resultado final luego que ha transcurrido un periodo, una gestión, un año de actividades que tiene la empresa y producto de esas actividades se generan ingresos, se generan costos y gastos, y el reporte les dice de manera resumida si ha habido una pérdida o ha habido una ganancia producto de ese trabajo. Entonces, lo que básicamente el objetivo de este reporte pretende generar información de qué cuentas y en qué proporción estas han contribuido a obtener un mayor ingreso o un mayor gasto que haya determinado al final del periodo si ganamos o perdimos. Entonces, repetimos, en pocas palabras, este reporte que se llama estado de resultados, estado de pérdidas o ganancias, nos muestra cuánto le ingresó a la empresa en materia de recursos, cuánto gastó en ese mismo periodo y al final cuánto le quedó. Si le quedó en forma positiva, hablaríamos de ganancias. Y si lo que le quedó es en forma negativa, hablaríamos de una pérdida. Ok. Entonces, si nos basamos en esto, si nos basamos en esto, el estado de resultados no viene a ser otra cosa que una resta. Una resta de un grupo de cuentas que reflejan los ingresos que tiene la empresa y estos ingresos se los descompone básicamente en dos grupos. Los llamados ingresos operativos, que tienen dos características importantes, los ingresos llamados operativos. La primera es que son recurrentes. ¿Qué significa esta palabra de recurrentes? Significa que todos los días, todos los meses, todas las semanas, todos los años, estos llamados ingresos operativos siempre se van a ir dando, ¿no? Es permanente. Si volvemos a un ejemplo básico de lo que es, por ejemplo, una panadería, sus ingresos operativos provienen de vender pan, ¿no? Entonces, y va a vender pan todos los días. Entonces, esos ingresos se presentan una y otra vez. Y la segunda característica es que estos ingresos llegan a ser significativos para la empresa. ¿Qué quiere decir que son significativos? Significa que son los ingresos más importantes que tiene la empresa. Volvemos al ejemplo de la panadería. Si hacemos pan, si nuestra actividad es vender pan, todos los días generamos ingresos por la venta de pan. Esa es la recurrencia. Y lo significativo es que la mayor cantidad de platita que le entre a la empresa va a ser por concepto de venta de pan. ¿Por qué? Porque tienen que ser los ingresos más importantes que tenga la empresa. Pero por el otro lado, también pueden existir en las empresas los llamados ingresos no operativos y que tienen las características antes mencionadas, pero
en su extremo. ¿Qué quiere decir? Que son ingresos que no son recurrentes, es decir, no es obligatorio que todos los días, que todos los meses, que todos los años estos ingresos no operativos se den. Puede darse como también puede no darse. Pero todo ingreso tiene que ser definitivamente registrado en la empresa. Eso sí queda claro, ¿no? Entonces, estos ingresos no operativos no son obligatorios que siempre se den en la empresa. Puede ser que se dé o no puede ser que no. Y la segunda característica es que no son significativos. O sea, estos ingresos no son importantes, no son los más relevantes que tiene la empresa. Los va a tener, los puede llegar a tener, pero por poca plata, ¿no? Entonces, si estamos hablando del panadero, de la empresa dedicada a la panificación, sus ingresos operativos serán principalmente aquellos recursos que generan a través de la venta del pan, porque todos los días vendemos pan y son los ingresos más importantes que tiene la empresa. En cambio, los ingresos no operativos podrá ser, por ejemplo, que la empresa panificadora tiene una cuentita de ahorro y en la cuentita de ahorro va colocando su dinero. Y la entidad financiera le irá pagando algunos intereses. ¿Por qué no llega a ser no operativo este ingreso? Este interés que le paga el banco a la empresa no es operativo. ¿Por qué? Porque la empresa no pretende vivir del cobro de sus intereses. O sea, la empresa no se va a sostener por los intereses que le paga el banco. Le pagará el banco siempre y cuando tenga plata en la cuenta de ahorro del banco. Y si no tiene plata, pues no le pagas nada. Y segundo, lo que le pague no va a ser tanto dinero que le permita cubrir sus actividades. O sea, no va a vivir la empresa panificadora del cobro de sus intereses, pero los tiene que registrar, ¿no? Entonces acá son un par de ejemplos que permiten diferenciar estos llamados ingresos operativos y los ingresos no operativos. Ahora, la empresa también incurre en un conjunto de costos y gastos. Y estos también son posibles de ser diferenciados de dos formas. Costos y gastos no operativos, operativos, y habrá costos y gastos no operativos. ¿Ok? Entonces, los costos y los gastos también pueden ser diferenciados en forma operativa y no operativa. Si son operativos, significa que la empresa normalmente, todos los días, todos los meses, todos los años, siempre incurre en los mismos. Estamos hablando otra vez de la panadería. ¿Qué gasto será normal? ¿Qué gasto será operativo para la panadería? La compra de la levadura, la compra de la harina, el pago del agua, el pago del salario que tiene que pagarle al que amasa la harina. ¿Todo por qué? Porque todos los días tienen que fabricarse pan y utilizan para el efecto un conjunto de conceptos que forman parte de su gasto y su costo. Pero también habrán otras cosas que la empresa a veces tiene que pagar, pero no es obligatorio que todos los años siempre lo pague. Si siempre se paga, es operativo, pero si es eventual ese costo, si es contingente ese gasto,
entonces hablamos de los llamados costos y gastos no operativos. Significan que pueden darse en algunos años, pueden darse en algunos meses, pero no necesariamente siempre. Se da y se va a registrar. Y segundo, porque tampoco llegan a ser gastos tremendamente importantes que sí o sí los tenga que cubrir fuertemente con muchos recursos. Si hablamos de la panadería, podremos hablar, por ejemplo, no se puede considerar la operativa, porque si la consideraríamos operativa significaría que todos los días, todos los meses, todos los años, siempre la multan a la empresa por falta de higiene. Y esto no es la lógica. Habrá solo el caso de que en algún año, en algún mes, en algún solo día, la empresa por algún desliz, por algún descuido, no haya cumplido las normas de higiene y por eso le han multado. Entonces, ¿es un costo o es un gasto? Sí, lo es, pero no es algo que todos los días se presente de manera normal, no es habitual. Y por lo tanto, entonces, lo que son lo operativo con la palabrita no operativa, para diferenciar qué es lo que siempre se repite frente a lo que eventualmente se presenta. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a hablar en materia de ingresos operativos y no operativos, y en materia de costos y gastos operativos y no operativos. Pero aquí corresponde también hacer alusión a lo que estamos hablando. ¿El costo será igual al gasto o son dos cosas totalmente diferentes? ¿Qué dicen ustedes, chicos? Son diferentes, licenciado. ¿Qué sería entonces para Tenemos ti el costo licenciado. y qué sería el gasto? Para mí el costo es una inversión que a largo plazo o a corto se puede recuperar, ya sea transformado, y el gasto es Mm, algo que no se puede recuperar. Ok, entonces tu criterio para diferenciar es desde el punto de vista de la recuperación. Ok, otro aporte, señores. ¿Qué pasó? Solamente estoy con una persona en clases, ¿el resto qué opina? Licenciado, concuerdo con la compañera en que el costo es el que se capitaliza y el gasto no se recupera. Eso es la básica diferencia que los hace. No, esa es su diferencia, ¿no? Ya, a ver, vamos a buscar a un varón. A ver, Alberto Paticarem, o no sé si es Alberto Paticarem, ¿puede prender su micrófono? Alberto Paticarem, ¿se encuentra en clase? Última llamada. Alberto Paticarem, no está en clase. Vamos a otra persona. Elmer Huanca Salas. Buenas tardes, licenciado. ¿Cómo estás, Elmer? ¿Qué opinas tú, Elmer, respecto a lo que estamos preguntando? También de la misma manera que mis compañeros, el costo para mí es como una inversión que tiene retorno a la empresa y el gasto no. Por ejemplo, puede ser el costo en lo de las materias primas,
la mano de obra y el gasto, tal vez las depreciaciones, no sé, lo que se gasta en materiales de escritorio, bueno, eh, en esas cosas, por ejemplo. Ok, gracias, Almer. A ver, hablemos con el señor José Ignacio Vilca. José Ignacio Vilca Vázquez. ¿No está en clase, señor José Ignacio Vilca? José Ignacio Vilca, ¿está en clases o no? No, otra persona que no está en clases. A ver, oh, necesito una persona más. Eddie Maita Condori. Buenas tardes, licenciado. Es Eddie Mata. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Qué opinas tú? Con respecto al costo y gasto, bueno, sí, muy similar también tengo yo entendido. En cuanto al costo, es como una inversión y el gasto, pues también se podría hacer, pero no como tal como el costo. Y otra diferencia también que se me estaba ocurriendo es que los costos son, que se llama, inversiones que se hace para por ejemplo, para una producción de un bien o servicio, que está Ujú. directamente relacionado a ello. Mientras el gasto también se da así, pero no está directamente relacionado a ello. Puede ser como gastos de personal para pagar salarios, pero no paga directamente, ¿no? Lo que es las maquinarias y entre esos bienes, se podría decir. Mm, ok. A ver, vamos a pensar otra vez en nuestra panadería. Si tenemos una panadería, ¿qué necesitamos para fabricar nuestro producto? Se llama materia prima, ¿no? ¿Qué podría ser la materia prima? Todo lo que hemos hablado hace un momento. Harina, huevo. Harina, huevos, agua, levadura, etc. Perfecto. En costos se han debido enseñar a costear, ¿no es cierto? Es decir, a clasificar los costos desde distintos puntos de vista. Voy a utilizar uno de ellos. Una vez que tenemos la materia prima, ¿qué necesitamos? Mano de obra. Maquinaria. Perfecto. Necesitamos la mano de obra directa. O sea, ¿qué significa mano de obra directa? Aquella que trabaja con las materias primas y que nos permite transformar o alcanzar el producto que nosotros nos dedicamos. En este caso, estamos hablando de los panaderos, los que están amasando la harina, el pan, etc. Esa sería la mano de obra directa, ¿no? Los que íntimamente están trabajando con la materia prima. Y el tercer componente estaría conformado por los costos llamados indirectos, o en algunos casos otros autores le llaman costos de fabricación. ¿Cuáles serían los indirectos? Podrían ser servicios, podría ser mano de obra indirecta, podría ser también materiales indirectos, que si bien no forman parte del pan, son necesarios para fabricar el pan. A ver, cuando decíamos mano de obra, o perdón, cuando decíamos materia prima, estamos hablando de todo lo que necesito como insumo para fabricar pan. Entonces la compañera decía la harina, huevo,
queso, si hacemos sarnitas, levadura, etc. En ausencia de alguna de estos componentes, no podríamos hacer el pan. Después necesito a alguien que mezcle todo eso, haga bolitas y después aplaste en la lata y ya le dé la forma al pan. Pero el horno donde trabajamos, habrá pues, una persona responsable que supervisará que todo se esté haciendo bien, con normas de higiene, limpieza, etcétera, ¿no? Esa será una mano de obra indirecta, que si bien no está mezclando la harina, no está mezclando el agua, está viendo que todo el mundo trabaje conforme a la receta que tiene la empresa, conforme a los tiempos, mirará la temperatura, vigilará que todo el proceso se esté haciendo correctamente, ¿no? Y también, obviamente, habrá que pagar la luz porque tenemos que ver, iluminar el ambiente donde estamos haciendo el pan y obviamente nos van a cobrar por ese servicio, pero la diferencia es que esa cantidad de luz, los kilowatts hora que tenemos en el ambiente, no puedo mezclarlo con el pan, o sea, no forma parte de las materias primas con el pan. Y como no puedo mezclarlo, yo tengo que estimar cuánto del costo llamado energía eléctrica está entrando en 100 panes, 1000 panes o por día, ¿no? Pero forma parte del proceso productivo, porque si no, no podría saber, no podría solamente tomar en cuenta cuánto me ha costado el agua, cuánto me ha costado la harina, cuánta levadura, etcétera, y en función a eso solamente ver los materiales, los servicios directos, si no necesito los indirectos. Y al final de la jornada, el horno está una mugredad, tenemos que limpiarlo. Entonces seguramente tendré que comprar escobas, detergentes para la limpieza, paños, que voy a baldear todo el piso, lo dejo reluciente para que estés en condiciones de higiene y tengo que erogar, no sé, para cubrir todos esos elementos o materiales de limpieza. Pero esa escoba, ese trapo no forma parte del pan, pues porque no, cuando uno abre la marraqueta no va a encontrar parte de la marraqueta, un pedacito de tela, un escobillón de plástico, no va a encontrar, ¿no? Pero en el ambiente donde se ha producido ese pan, se ha tenido que erogar esos conceptos para tener en condiciones. Bien, entonces todo eso estamos hablando como los indirectos. En cambio, la mano de obra directa y la materia prima son conceptos que entran directamente al producto, forman parte del producto. Y les han de enseñar que si yo sumo la mano de obra, y si sumo la mano de obra directa, ¿no? Y si sumamos la materia prima, ¿qué encontramos, chicos? Costo de producción. No. Se Costo llama, operativo. ¿qué? ¿Costo operativo? No, tampoco. Costo primo, licenciado. Ah, perfecto, gracias. Exactamente. Si sumamos la materia prima más la mano de obra directa, se encuentra lo que se llama el costo primo. ¿Ok? Y si por el otro lado sumamos la mano de obra directa más los indirectos, ¿qué encontramos? El costo de conversión. Costo de conversión. Muy bien. La cosa es que si sumamos ahora los tres conceptos, la materia prima, la mano de obra directa, más los indirectos, ¿qué encontramos, chicos? El costo de producción. Producción. El costo de producción. O sea, el costo de producir el pan.
Muy bien. Si pensamos en forma de sistema, estaríamos hablando de que por este lado ingresan los insumos, los input, y por este otro lado salen los productos, los output, ¿no? Por este lado está entrando la materia prima, está entrando la harina, está entrando la levadura, está entrando el agua que utilizamos y al otro lado están saliendo las marraquetas, están las caucas, las colizas, etc. Ok. Y esa sumatoria de costos le estamos llamando costos de producción. Pero para que este pan llegue al cliente, la empresa necesita incurrir en otros conceptos más. Por ejemplo, el sueldo del gerente no está pues ni en la mano de obra directa ni tampoco está en la mano de obra indirecta. El salario o sueldo del contador tampoco lo está, ni en uno ni el otro. Ese estará en su oficina registrando los diferentes tipos de asiento. Está incursionando, igual está erogando esos conceptos. Por el otro lado, también podrán haber un conjunto de conceptos relacionados a la venta. Entonces, puedo tener acá a los vendedores que van acomodando, repartiendo, si ustedes quieren, los panes por toda la ciudad. Y ahí se está generando otro concepto por materia de combustible, pago del chofer que tiene que manejar, las canastas que tengo que comprar, las bolsas de plástico que tengo que contar, etcétera, etcétera. Entonces acá se van generando un concepto, distintos conceptos de orden administrativo, de orden de comercialización. También puedo tener bien bonito mi spot en la radio o en la televisión, donde muestro mis productos y eso cuesta. Puedo colocar mi aviso en los periódicos los fines de semana. Entonces, ahí se va generando otras cosas. Y si mi empresa tiene deudas, también tendremos que pagar intereses, tengo que pagar comisiones. Entonces, habrán conceptos de orden financiero que deben ser cubiertos. Si, por ejemplo, yo decido distribuir mi pan en mis propias tiendas, tengo que pagar un alquiler. Ese alquiler formará parte de los gastos, de los conceptos de comercialización. Tengo que también cubrir el IT. El IT es un impuesto a las transacciones que tiene que ser cubierto por la propia empresa, ¿no? Entonces, aquí tendremos impuestos de todo tipo. Bueno, el tema es que al final costo son todos esos conceptos que han sido incursos de manera directa o indirecta hasta producir o obtener el que vendemos. Como estamos hablando de impuestos, en materia de pago de intereses al banco, todo eso los vamos a considerar gastos.
Entonces, la sumatoria de estos conceptos nos permite y la sumatoria de todo esto, para algunos autores, se llaman este, a la sumatoria. Licenciado, se lo escucha súper entrecortado. Pues les decía que a la sumatoria de tanto costos de producción como los gastos, estaríamos hablando de los costos totales. ¿Me escucha mejor? No, licenciado, ¿Sí hay no mejor disculpa, audio? con respecto a eso, se le corta. A ver, denme un par de minutos, me voy a cambiar de posición. ¿Cómo estamos ahora? Ahora sí, licenciado. Bueno, entonces decíamos que si sumamos los costos de producción con todas esas erogaciones que nosotros incurrimos y que le estamos llamando gasto, que nos permite llegar con nuestro producto hasta el cliente, hasta el momento de su venta y su recuperación de esa venta, a todo eso le llamamos el costo total. ¿Por qué? A la empresa no solamente le importa saber cuánto le cuesta fabricar una unidad de pan, cuánto le cuesta una marraqueta. No solamente eso le importa que la marraqueta haya sido comprada, pero también haya sido recuperado la venta. O sea, porque la historia de la empresa no termina en el momento que le vende al cliente, termina cuando el cliente paga, porque solo en ese momento la empresa logra recuperar los recursos que ha utilizado desde el primer momento que ha comprado la harina. Porque compra de materia prima y salida de plata, pagar salarios, salida de plata, cubrir los indirectos, salida de plata, pagar salarios a la parte administrativa, salida de plata, pagar alquileres, salida de plata, pagar impuestos, salida de plata, todo es salida de plata. ¿Cuándo llega la entrada de plata? Cuando se ejecuta la venta y se cobra. Ojalá fuera de que en el momento de la venta siempre es la cobranza. No, a veces tenemos que trabajar al crédito, ¿no ve? Entonces, solo en ese momento se deja de erogar, porque si cobramos al crédito tenemos que pagar comisiones por cobranzas, hacerle notificaciones al cliente, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, desde este punto de vista, esta es la manera que vamos a diferenciar qué viene a ser costo, qué viene a ser gasto. Pero ustedes de manera recurrente me dicen que el costo se recupera y el gasto no. ¿Y por dónde viene la mano? ¿Por dónde se concibe que es una inversión? Como dijeron hace un momento. El costo es una inversión, me dijeron, y el gasto no. Lo que sucede es que, pónganse el caso, ustedes producen panes y su producción ha sido 10,000 unidades de pan. Supongamos que es lo que han producido todo el año. Pero a diciembre, ustedes logran vender no las 10,000 unidades de pan. Supongamos que solamente venden 9,000 unidades, pero han producido 10,000.
Supongamos que es pan en bolsa, por lo tanto no hay problema, ¿no? Entonces, esto implica que tienen un saldo de 1000. 1000 panes que no han producido, pero que no están vendidos. ¿Cómo es el registro que hace la empresa en ese sentido cuando termine el año? Cuando termine el año, estos 9000 panes que han sido vendidos, ¿dónde los voy a poder ver? En el reporte que estamos hablando, que se llama el estado de resultados. Porque ahí habrá una cuenta que dice ventas o ingreso por ventas de pan, donde precio por cantidad dará lugar a una cantidad de dinero que representará estas 9000 piezas de pan que han sido vendidas. ¿Y dónde irán los otros 1000, chicos? En ¿Dónde veo estas inventario, otras 1000 unidades? en el balance general en inventarios. Correcto. Los otros 1000 piezas de panes que no pude vender, no lo voy a botar. Suponiendo que podemos vender en bolsa, ese pan no lo voy a botar. Y lo voy a ir a guardar en el almacén y en la contabilidad lo voy a registrar como parte de mi inventario, ¿no? Ya hemos hablado que podemos tener 3 tipos de inventario: productos en proceso, productos terminados y materias primas. En el ejemplo estaríamos hablando de productos terminados. Entonces las 1000 van como parte del inventario. El próximo año, en enero del próximo año, voy a vender pan, pero ya no le voy a decir a la parte productiva, saca más pan, sino lo primero que voy a vender es los panes que yo tengo estocados, los tengo guardados en el almacén. Ese es el orden, ¿no? Primero saldrán esos productos y después recién me ocuparé de producir más pan. En ese sentido, todos los panes, estos 9000 panes que están registrados en el estado de resultados, van a estar registrados desde el punto de vista de sus ingresos, pero también desde el punto de vista de lo que me costó estos panes, pero no los 10,000, sino los 9000. Y al final del año voy a hacer ingresos menos gastos y costos y voy a saber si gané o perdí. Eso voy a hacer. Y como parte de esos costos y gastos, voy a colocar cuánto me ha significado a mí esos 9000 panes que vendí. Pero esos otros 1000 panes que estoy colocando en el inventario, los voy a guardar físicamente en el inventario y le tengo que dar un valor. ¿Qué valor le voy a dar a esos panes? El valor de lo que nosotros hemos llamado el costo de producción. Y con este costo estará figurando como parte del inventario. Y ustedes dirán, pero ¿cuál sería la diferencia? La diferencia es que en estos 9000 panes donde le coloqué todos los gastos y los costos, aquí hemos llevado los gastos al 100%. ¿Por qué el 100%? Porque yo no puedo, por ejemplo, el alquiler que he pagado de la tienda, lo he imputado como parte de los gastos de comercialización. Y ese alquiler yo lo tengo que registrar como parte de los alquileres que hemos incurrido en este año que acaba de concluir, ¿sí? Pero yo no puedo llevar parte de ese alquiler al inventario, ¿me entienden? Yo no puedo decir, no voy a colocar todo el alquiler, sino 2 meses del alquiler lo voy a llevar como parte del inventario. No puedo hacer eso.
Puedo llevar los panes como parte del inventario, pero ¿a qué valor? A su valor de costo de producción. Entonces, para mí, que si yo, un pan me cuesta 15 centavos. Si tengo 1000 panes, multiplico 15 centavos por 1000 panes y ese es mi costo de producción de los panes que están en el inventario. Pero lo que no puedo llevar es los sueldos del contador, no puedo llevar el IT, no puedo llevar el alquiler al inventario, no lo puedo hacer. Entonces, todos estos conceptos correspondientes a los gastos son imputados en el estado de resultados al 100%. ¿Me entiende? En cambio, los 1000 panes que han tenido su costo de producción, lo llevo al inventario como valorados al costo de producción nada más. Y cuando decimos que pueden ser recuperados, ¿qué significa? Que en enero, cuando vendamos los 1000 panes, en ese momento voy a sacar el pan del inventario, voy a decir cuánto es el costo de producción de estos panes, tanto, pero no lo voy a vender a 15 centavos el pan, lo voy a vender a 50 centavos el pan. ¿Por qué? Porque le voy a aumentar en ese momento que logre ejecutar la venta los otros gastos que se van a venir en el siguiente año. ¿Entiende? Entonces, lo que estamos haciendo es recuperar los costos de producción en las ventas que nosotros hagamos el próximo año. En cambio, los gastos ya no. Los gastos han tenido que ser imputados el anterior año al 100% y ahí se han cerrado. No se traslada los gastos al otro año. No existe ese proceso. Pero lo que debe quedar claro es que a todos estos costos de producción, más todos los gastos, más la utilidad, la sumatoria de estos tres componentes dará lugar a lo que es el precio, ¿no? Eso sí, el precio les debe permitir cubrir, recuperar todos sus costos de producción, recuperar todos sus gastos, tener una utilidad y así se determinará el precio. Pero al inventario no le importa el tema de precio, no lo activamos el inventario por el precio, sino por el costo de producción. ¿Bien? Entonces, de esa manera vamos a entender cuál es la diferencia entre el costo y el gasto. Y cuando nos dicen que el costo se recupera, es que puede haber algunas unidades producidas que son objeto de almacenadas y al momento de almacenarse se los almacena con un costo de producción que no incluye los gastos, eso sí. ¿Dudas, chicos? ¿Ninguna pregunta? Licenciado, al hacer nosotros esta definición, podríamos decir que el costo también es de manera parcial al, no sé cómo plantearle bien la pregunta, pero, en- o sea, al referirme al costo es de manera parcial, digamos, de algo, de un total, algo así. Sí, quiero entender por dónde va tu pregunta. Cuando tú estás fabricando los 10,000 panes, ahí tienes unos costos que estás incurriendo, ¿no ves? Son tus costos de producción. Entonces, el total de tus costos de producción tiene que ser de los 10,000 panes. Eso sí, ahí te vas a registrar cuánto te ha costado fabricar los 10,000 panes. Pero de esos 10,000 panes, no lo vas a llevar a tu estado de resultados el costo de los 10,000 panes, solamente de los panes que pudiste vender, es decir, de los 9,000. Y y los otros 1,000, como hablábamos hace un instante, lo llevábamos al inventario. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el total del costo de producción de todo el año, que son equivalentes a las 10,000 piezas de pan,
para efectos de tu estado de resultados, solo llevas los costos que has incurrido en los panes que lograste vender. Ese es el criterio. Al estado de resultados solo entra los panes que lograron venderse. Y lo que no se vendió se fue al inventario. Entonces, en otras palabras, ese total de costo lo prorrateas, lo divides en dos partes. Uno de los costos relacionados a los bienes que pudiste vender y todo lo que no pudiste vender lo llevas al inventario. O sea, el criterio es que si llevamos los 10,000 panes al estado de resultados, estaríamos haciendo un reflejo erróneo de lo que pasó en la empresa, porque estaríamos asumiendo como parte de los gastos que hemos incurrido en el año, el gasto o el costo de 1,000 panes, que no lo hemos vendido, los tenemos. Entonces, no lo podemos asumir como parte de los costos del año. Por eso es que a continuación vamos a ver en las transferencias qué es lo que se denomina el llamado costo de ventas. ¿Ok? Pero creo que por tu pregunta va por ese lado, ¿no? Estamos, en otras palabras, colocando en el estado de resultados los costos parciales, pero esos costos parciales corresponden al costo total de producción, pero con un criterio adicional que pertenece a los artículos que han sido vendidos. Esa es la condición para que entren en el estado de resultados. Deben haber sido vendidos. Si no han sido vendidos, no pueden entrar ahí. Porque pensemos en otro artículo. Supongamos, a ver, ustedes se han traído de China, se han traído 10,000 o 100,000 marcadores o 1,000,000 de marcadores. Pero han comprado 1,000,000 de marcadores porque la importación tarda, entonces no pueden traer cada mes marcadores. Entonces traen marcadores, por decirles algo, para 18 meses. Todo el año tal vez han vendido solamente 750,000 marcadores. Entonces, al estado de resultados no podemos meter el costo de 1,000 marcadores, porque nos va a voltear el resultado. Entonces, solamente lo llevamos a aquellos marcadores que han sido efectivamente vendidos y por lo tanto registramos cuál ha sido el costo de esas 750,000 marcadores, nada más. Y el saldo, ¿dónde estarán? Los marcadores estarán en el almacén por 250,000 unidades, cuyo costo, porque tienen costo estos marcadores, lo vamos a recuperar ¿cuándo? El próximo año, cuando procedamos a venderlos. ¿Ok? Pero sería demasiado adverso para el resultado de la gestión imputar a la gestión los 1,000 marcadores sabiendo que no han sido vendidos. Entonces, ese es el criterio con el cual justamente ahora vamos a empezar a ver la estructura que tiene un estado de resultados. Y la estructura es el esqueleto, o sea, en qué orden van las cuentas, en pocas palabras. Hay distintas maneras de agrupar los gastos. Como hemos hablado, algunos autores hablan de gastos de explotación, gastos de administración, gastos de venta. Otros clasifican a los gastos por centros de costos, por ejemplo, los gastos de la gerencia general, los gastos de la gerencia administrativa, los gastos de la gerencia de comercialización, etc. Es normal que los llamados costos o gastos financieros sean registrados de manera separada, es decir, le demos una línea especial. ¿Por qué? Porque no es obligatorio que todas las empresas estén con deuda, o sea, que todas se presten. Estos llamados costos financieros o gastos financieros pueden llegarse a dar
como puede ser que no se dé. ¿Ya? Ahora, vamos a ver, vamos desde lo más complejo a lo más fácil. Podemos tipificar 3 formatos de empresas. Una, vamos a ver el caso del formato de una empresa industrial. La segunda será de una empresa comercial y la tercera será de una empresa de servicios. En la primera, que es el caso de la industria, es que transformamos materia prima en productos terminados. En el caso de la empresa comercial, compramos artículos ya acabados y los revendemos. Y la empresa de servicios lo que genera son servicios, presta servicios. Bueno, empecemos con la empresa industrial. ¿Cuál sería su formato? La primera línea vienen a llamarse las llamadas ventas brutas o los ingresos brutos, que no es otra cosa que multiplicar precio por cantidad, cantidad de los artículos vendidos, ¿de acuerdo? Pero esas ventas que uno realiza durante todo el año se ven afectadas de manera negativa por aquellas devoluciones que nos puedan hacer los clientes, ¿no? En un primer momento vendemos el artículo y conforme al procedimiento que tenemos, puede ser de que mañana o una semana después el cliente me procedió a devolver el artículo porque por distintas razones, ¿no? Que no le convence o que no puede pagar, etcétera, y nos devuelve. Entonces, como nos está devolviendo, nos va a ir a rebajar las ventas, por eso se pone el signo negativo. Otro concepto que nos puede hacer bajar el importe de las ventas son las llamados descuentos sobre ventas. Puede ser que nuestro pan que tenemos acumulado en el almacén esté por vencerse. Entonces, yo me fijo la fecha de vencimiento y solamente les queda 2 semanas a esas bolsas de pan. Después sería un delito vender con fechas vencidas, ¿no es cierto? Alimentos. Entonces, como somos empresarios conscientes, decimos y publicitamos, estamos bajando el precio del pan en 50%, que si se lleva compra una bolsa, se lleva 2. ¿Cuál es mi afán? No lo hago por buenito, no lo hago por apoyar a la pandemia, no, lo hago porque mi mercadería se va a echar a perder. Entonces, prefiero bajar el precio y por lo menos recuperar mi costo de producción. Y en función a eso, estableceré pues el número de precios. Entonces, todos esos son descuentos que les vamos a hacer a los clientes que me van a reducir mis ventas, mis ingresos. Pueden haber también aquí los descuentos por pronto pago, ¿no? Decirles al cliente, si tú me pagas al contado, te voy a rebajar algo. Pero si me tardas en pagar 5 o más días, me vas a pagar con este aditamento, con esta penalidad, no sé. Pero bueno, como el estado de resultados viene a ser un resumen de todo lo que ha pasado en el año, agarramos todo lo vendido, le quitamos las devoluciones, le quitamos todos los descuentos realizados y nos quedamos con lo que llamamos las ventas netas o los ingresos netos. Aquí estamos colocando las ventas o los ingresos operativos, lo que hemos explicado hace un momento, que son recurrentes y que son significativos en cuanto a su importe. Bueno, una vez que tenemos las llamadas ventas netas o los ingresos netos, vamos a proceder a quitar, a descontar los llamados costos de producción de los artículos vendidos. Es jalando el ejemplo de hace un momento. Si las ventas brutas han sido 9,000 piezas de pan
Ahora, ¿qué tengo que quitar? ¿Cuánto me ha costado a mí como empresa fabricar esas 9,000 piezas de pan? Eso le estamos bautizando con el nombre de costo de producción de los productos vendidos. Ahora, ¿cómo sacamos este dato? Hay dos maneras. Una manera es a través del método directo y el otro a través del método indirecto. En el estado de resultados, lo que hacemos es aplicar el método indirecto porque es mucho más rápido y es bien sencillo. ¿Qué es lo que nos necesitamos cuantificar? ¿Cuánto es el costo de los productos vendidos? ¿No ve? ¿Cuánto nos ha significado producir los artículos vendidos? Pero, como vimos hace un momentito en el Excel, en el caso de las empresas manufactureras o el caso de las empresas industriales, hay materias primas, hay mano de obra directa y hay indirectos. Y el total de eso habíamos hablado, hace alusión al costo de producción. Entonces, lo que se hace es aplicar una ecuación muy sencilla. Voy a volver al Excel. Por ejemplo, en el inventario de materia prima, ¿qué tenemos? Tenemos el primer día del año, lo que conocemos como inventario inicial. ¿No ve? ¿Con cuánto empiezo el año? Después, durante el año, ¿qué hago? Compro materia prima. Compro más harina, compro más levadura. Entonces, decimos compras de materia prima. Y estas compras de materia prima ¿qué le van a hacer al inventario inicial? ¿Le van a sumar o le van a restar, chicos? Le Sumar. van a sumar. Licenciado. Sumar, ¿no ve? Porque el primer día del año puede ser que yo tenga 10 quintales de harina. Y durante todo el año he comprado 100 quintales de harina. Entonces, lo que voy a decir, 10 quintales he empezado el año. Todo el año he comprado harina por 100, entonces le estoy sumando a los quintales que tengo almacenados. Pero durante todo el año, ¿qué voy a hacer? Voy a consumir harina, voy a sacar harina también del almacén. Entonces, eso va a ser el consumo de la materia prima. Porque tengo que fabricar pan, entonces voy a ir al almacén y voy a sacar un quintal, 2 quintales, 3 quintales y así sucesivamente. Entonces, todos estos consumos vamos a simbolizar con una letra. Hemos quedado que las compras le suman al inventario inicial y los consumos, ¿qué le hacen? Restan. Le resta, ¿no? Porque tengo menos harina. Cada vez que entrego quintales de harina, mi inventario baja. Y al final del año, ¿qué les dará? ¿Qué les determinará? Inventario final. Eso. Al final del año, lo que vamos a tener es el llamado inventario final.
que no viene a ser otra cosa que agarrar el inventario inicial, sumar las compras, quitar los consumos y nos quedamos con el inventario final. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo que ese es el movimiento que vamos a tener en el almacén? Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que quiero en el estado de resultados colocar? Yo les decía, tenemos que poner solamente los costos de lo que hemos vendido. Entonces, si estamos hablando de un inventario de materia prima, lo que quiero es saber cuál es la cantidad de harina que yo consumí durante todo el año. Ese es mi costo. Entonces, la ecuación que tenemos es inventario inicial más compras menos el consumo y todo eso me da igual al inventario final. Esa es la ecuación. Entonces, si yo necesito saber cuánto he consumido de harina durante todo el año, ¿qué hago? Simplemente despejar el consumo. Entonces, el consumo que está con el signo negativo lo voy a llevar al otro lado con el signo positivo. Y el inventario final que está al otro lado como positivo va a ir a la izquierda con el signo negativo. ¿Qué vamos a tener? Inventario inicial más todas las compras más todo el inventario final es igual al consumo que nosotros hemos realizado durante el año. Clic no es ¿Están de- menos el inventario final. Sí, es menos. Está viniendo con el signo cambiado, ¿no? ¿Estamos de acuerdo entonces con este despeje básico de la ecuación? Entonces, en vez de anotarnos día por día cuántos panes estamos sacando del almacén o cuántos quintales de harina estamos sacando por el almacén, ese sería el método directo, el tener un registro día por día de cuántos quintales sale de materia prima del almacén. Y en el año, lo único que haríamos sería sumar todo ese registro y así podemos obtener la cantidad de materia prima utilizada durante el año. Ese sería el método directo. Y el método indirecto, ¿cómo sería? Lo que estamos aplicando ahorita. Agarramos el inventario inicial, le aumento todas las compras, le quito el inventario final y me voy a quedar con los quintales de harina consumidos. O sea, en vez de estar haciendo un registro diario, por semana, por mes, ahora lo hago consolidado. Todo lo que ha pasado en un año. Esta ecuación que acabamos de armar, que constituye la manera indirecta de cuantificar el costo de los artículos producidos y vendidos, es lo que se aplica en el estado de resultados cuando les estoy mostrando el formato de una empresa industrial. Entonces estamos diciendo, ¿cómo es el costo de los productos vendidos? Claro, aquí estamos trabajando con productos terminados, pero ahorita vamos a ir hasta el inventario de la materia prima. Entonces decimos inventario inicial de productos terminados. Le aumento todos los costos de los productos de producción de los productos terminados y le quito el inventario final de productos terminados. ¿Qué consigo con todo esto? Llegar a determinar cuál es el costo de producción de los artículos vendidos. Pero como esta es una empresa industrial, no solamente tiene inventario de productos terminados, tiene inventario de materia prima, tiene la participación de la mano de obra directa. Entonces, en las industrias, en la contabilidad de las industrias,
preparan un auxiliar, un informe auxiliar que se llama el estado de costos de producción. En este estado de costos de producción se detalla cómo es que nosotros partimos de la materia prima, le añadimos la mano de obra directa e indirecta y llegamos a obtener el costo de producción de los artículos acabados o de los artículos terminados. Entonces nos dice, por eso colocamos un asterisco acá. ¿De dónde saco el costo de producción de los productos terminados? Sacamos de este otro reporte que da la contabilidad como un reporte auxiliar que se denomina costo de producción de productos terminados. Pero la lógica con la cual empieza es lo que hemos visto hace un instante. Miren, agarra el inventario inicial, le aumenta todas las compras que ha hecho de materia prima durante el año y le quita el inventario final de materia prima. ¿Qué logra con esto? Llegar a obtener cuánto de materia prima ha sido consumido, ha sido utilizado durante el año. A esa materia prima, ¿qué le aumenta? De obra directa. Y ya saben ustedes que materia prima más mano de obra es costo primo. Luego, ¿qué le aumenta a su costo? Los llamados costos de fabricación o los indirectos. Y con eso ya tendríamos el costo total de fabricación o manufactura. Pero le tenemos que considerar también los inventarios de productos en proceso, los que están a medio acabar. Entonces se suma el inventario inicial de productos en proceso y le quitamos el inventario final de productos en proceso. Esa será la lógica entonces con la cual ustedes pueden llegar a calcular cuánto les ha llegado a producir los artículos que fueron efectivamente vendidos. Entonces, una vez que sabemos cuánto nos ha costado los artículos que logramos vender, hacemos la resta. Ventas netas menos el costo de los productos vendidos. Y eso nos va a dar como resultado lo que se conoce como margen bruto o también llamado utilidad bruta. Este es el primer nivel de utilidad que se tiene en la empresa. Repetimos, restando las ventas netas del costo de producción de los artículos vendidos, logramos obtener el margen bruto o la utilidad bruta. Debería ser siempre utilidad bruta, porque a este nivel lo único que hemos deducido son los llamados costos. Todavía nos faltan los gastos. Entonces, ninguna empresa a este nivel debería tener pérdida. Ninguna. Porque si no sería algo sospechoso, ¿no? ¿Cómo puede ser una empresa que venda más barato de lo que produce? Su costo llega a ser más alto de lo que produce. La única explicación es que están lavando dinero, pero ninguna empresa va a dedicarse a vender un artículo más barato de lo que le cuesta. Por eso es que aquí siempre deberíamos tener utilidad bruta, siempre. Ok. Después, ¿qué hacemos? Después que tenemos el margen bruto, la utilidad bruta, lo que hacemos es proceder a restar los otros gastos. Entonces, partimos de la utilidad bruta, le vamos a quitar el conjunto de los gastos. Estos gastos, como les decía hace un momento, pueden estar clasificados de distinta manera. Puede haber gastos por
centro de costos o por unidades funcionales, gastos administrativos, gastos de venta, etcétera. Y una vez que tengamos cuantificado el total de los gastos, le quitamos a la utilidad bruta y vamos a encontrar lo que llamamos la utilidad operativa. ¿Por qué se llama resultado operativo? O en este caso estamos viendo utilidad operativa. Porque estamos restando dos grupos de cuentas muy importantes, muy recurrentes, significativas para la empresa. Los ingresos operativos, que están reflejados en las ventas netas, y le estoy quitando los costos y gastos operativos, que están reflejados en el costo de producción de los artículos vendidos y el conjunto de los gastos. Entonces, estamos haciendo la resta de los conceptos más importantes que tiene la empresa y lo que todos los años, todos los meses siempre se va a presentar, porque son ingresos y gastos recurrentes. De manera general, este resultado se denomina resultado operativo, porque cuando hablamos de resultado operativo es de manera genérica que hago alusión a un resultado positivo o un resultado negativo. Porque si nos quedamos como utilidad operativa, ¿qué pasa cuando sale un número negativo? No tiene lógica que digamos a un número negativo utilidad. Entonces, normalmente por eso se pone resultado operativo. Ok, una vez que tenemos el resultado operativo, lo que hacemos es tomar en cuenta los otros ingresos que no son operativos. ¿Cuáles son? Todo lo que hemos hablado hace un momento, ¿no ve? Le aumentamos los otros ingresos que no son recurrentes y que no son tan importantes, los llamados ingresos no operativos. Y le quitamos los otros gastos, los gastos que no son recurrentes, los gastos que no son operativos. Entonces, no estamos mezclando ni los ingresos operativos con los no operativos, ni tampoco estamos mezclando los costos y gastos operativos con los costos y gastos no operativos. Los estamos diferenciando. Todo lo que es recurrente, todo lo que es importante, arriba, como ingreso operativo o como gasto o costo operativo. Y todo lo demás, que no siempre es constante, que no siempre es importante, lo estamos colocando en la línea de los otros ingresos y los otros gastos. Ahora, una vez que tenemos eso, vamos a encontrar lo que vamos a conocer con el nombre de del resultado antes de costos o gastos financieros y antes de impuestos. Voy a colocarlo, voy a modificar aquí la transparencia para que quede claro. Esto quiero que diga un resultado operativo y aquí vamos a encontrar el resultado antes de intereses, vamos a decir, resultado antes de intereses y antes de impuestos. Y cuando cuando estoy hablando de impuestos, estoy hablando del impuesto a las utilidades de la empresa, no al IT, no a los impuestos municipales. Esos están como parte de los gastos y costos operativos.
Entonces repetimos una vez más. Una vez que tenemos la utilidad operativa, quitamos los otros gastos por distintas naturaleza y encontramos el resultado operativo. Al resultado operativo le aumento los otros ingresos no operativos, le quito los otros gastos no operativos y nos quedamos con el resultado antes de intereses, antes de impuestos. Quito, ahora saco los gastos financieros, que son el pago de comisiones, el pago de intereses, y nos quedamos con el resultado antes de impuestos. Me quedo con el resultado antes de impuestos. Le quito los impuestos, en este caso estamos hablando del IUE, de ese impuesto estamos hablando, y al final nos quedamos u obtenemos el llamado resultado neto de gestión. Como ustedes ya escucharon siempre, la palabra neto es el haber restado, el haber deducido algo. Resultado neto de gestión significa que ya hemos deducido de los ingresos todo el conjunto de costos y gastos. Ya no vamos a quitar nada más. Y esa última línea que estamos conociendo como resultado neto de gestión, si me da un número positivo, pues hablaríamos de utilidad neta de gestión. Y si les da un número negativo, estarían hablando de pérdida neta de gestión. Y esta cifra, esta última línea con su importe, es lo que irá a figurar, irá a aparecer en el llamado balance general. ¿Ok? Preguntas, chicos. Muy bien, lo vamos a dejar acá, muchachos. Ya me están llamando para conectarme. El día lunes, sobre la base de esta estructura, explicamos brevemente la estructura del estado de resultados de una empresa comercial y después vemos la parte de la empresa de servicios. Ok, muchachos, los veo el día lunes. Cuídense. Hasta luego, licenciado.